Bienvenidos al Laboratorio de Física de Ciencias Ambientales. Vamos a realizar hoy la práctica número 8 destinada a utilizar el osciloscopio como elemento de medida de señales eléctricas. El osciloscopio es este aparato que tenéis delante, que tiene una pantalla. Este es un osciloscopio clásico que tiene un tubo de rayos catódicos y una pantalla fluorescente. Lo vamos a conectar. Una vez que conectamos el osciloscopio, nosotros lo que tenemos es un punto que son los electrones generados por los rayos catódicos del interior, un punto que está sobre la pantalla y que la energía de esos electrones cinética se transforma en energía de cambio de estado de los átomos que constan en la pantalla fluorescente, fosforescente y finalmente emiten luz. Podemos ajustar la intensidad dándole más, como veis ahí lo vamos a poner el punto un poquito grueso, y podemos ajustar también el foco, enfocando más o enfocando menos. Bien, una vez que hemos realizado esto, podemos nosotros mover los diferentes puntos. Podemos escoger los canales, canal 1, que sería este canal 2, que sería este otro canal, que no tienen entrada en este momento, y lo que tenemos ahora es justamente el movimiento que da la base de tiempos, que es esta pequeña sistema que nos está diciendo que tarda 2 segundos en atravesar la pantalla. Si nosotros sería 1 segundo en atravesar la pantalla, el spot luminoso, medio segundo, 2 décimas, 1 décima, 5 centésimas de segundo, y ya se sobreponen las imágenes en nuestra retina y vemos prácticamente una línea recta. Bien, vamos a hacer, lo primero es una medida, vamos a hacer una medida, lo podemos poner en XY, y vamos a hacer una medida de la tensión en corriente continua de esta pila. Esta pila es una pila de 9 voltios de tensión nominal y nos conectamos en el canal 1. Una vez conectados en este canal 1, lo que vamos a ver es que sucede siempre el negro con el negro, negativo, rojo, positivo. Ponemos negro, negativo, rojo, positivo. Vemos que se nos va y es el eje X el que está funcionando. Vamos a ir a la escala. Entonces en esa escala, fijaros, recorre prácticamente toda la pantalla. Y la forma de medir aquí es medir el número de divisiones. Aquí habremos medido 1, 2, 3, 4,8 divisiones. 4,8 divisiones en una escala de 2 voltios división. Por lo tanto, la tensión sería 4,8 por 2 voltios división, por 2 voltios. Eso lo podemos anotar, la batería 4,8 divisiones y la ganancia 2 voltios división. Por lo tanto, la tensión pico-pico, en este caso, es lo que hemos colocado ahí, la tensión pico-pico, pues sería 9,6 voltios. ¿Qué sucede si utilizamos el eje Y? Pues el eje Y sería asociado al canal 2 en esta posición XY, y en este caso lo que tendremos es un movimiento sobre los ejes de las Y's. En este caso tendríamos, fijaros, 1,8 divisiones multiplicado por 5 voltios división, que es lo que nos señala justamente la ganancia del aparato. 1,8 divisiones por 5, que también será, vamos a anotarlo aquí en el otro eje, 1,8 divisiones por 5 voltios división. Bien, realizando el producto tendremos justamente cuál es la tensión de esa pila. El siguiente paso es utilizar una corriente alterna. Fijaros, la corriente alterna es lo mismo que si nosotros alternamos la polaridad de la pila. Si veis, la polaridad de la pila, al cambiarla, lo que hacemos es que cambie el spot luminoso hacia los ejes positivos de las Y's, negativo, positivo, negativo. Si lo hacemos esto suficientemente rápido, veríamos una línea recta. Y
el vaivén de ida y vuelta nos representará el periodo de la corriente alterna. Esto sería una corriente escalón y nosotros la que tenemos en el enchufe es una corriente tipo sinusoidal. Por lo tanto, este transformador, que lo que transforma es la tensión de la corriente de 220 voltios a una tensión nominal de 9 voltios, lo vamos a conectar y vamos a ver la señal eléctrica que nos ofrece. Lo conectamos y en este caso es el canal I, disminuimos la escala y veis ahora mismo la señal sinusoidal que nos está ofreciendo. Si variáis aquí la base de tiempos, pues lo que hacéis es, si la reducís, reducirla o estirarla. En una señal de corriente alterna medimos dos variables. Una sería la amplitud, que sería la mitad de este recorrido pico-pico. En este caso, y lo vamos a ir anotando, tendríamos como divisiones, podemos ponerla justamente en esa base y llegaría hasta esta, por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, 5,4. Tened en cuenta que la división es el cuadrado grande que está después dividido en 5 partes. 5,4 divisiones y la base de tiempo sería 5 milisegundos por división. 5 milisegundos, esto es aquí, 5,4. La base de tiempo es 5 milisegundos división. Y la frecuencia sería el tiempo que tarda en repetirse la señal. Podemos moverla ligeramente para ver el tiempo que sería entre un pico y otro pico. La podemos bajar ahí, y entonces hacemos ya la medida. Desde aquí sería 1, 2, 3, 4,0 divisiones. Por lo tanto, hay 4 divisiones para medir la frecuencia y tenemos 5,4 divisiones para medir la tensión pico-pico con un factor de 5 voltios división. Bien, pues con estos datos ya podemos hacer el cálculo del periodo, de la frecuencia, de la tensión pico-pico, de la amplitud de la señal y de la tensión del transformador. Hemos, por lo tanto, las divisiones en la base de tiempos, que eran 4, con esta ganancia en la base de tiempos, divisiones 5,4 en la tensión pico-pico. Bien, ahora lo que vamos a hacer es introducir una señal directamente alterna, pero en la que podemos nosotros controlar la frecuencia. Por lo tanto, vamos a desconectar ya el transformador y conectamos también en el 1, conectamos y obtenemos una señal. Esta señal, vamos a coger una señal que tenga 50 Hz, similar a la que hemos tenido anteriormente. Un momentito, que la señal no es todo lo bueno que debería ser. Bien, aquí tenemos la señal ahora que procede del generador de señales con 50 Hz, que es la misma frecuencia que la que obteníamos del transformador. Aquí podemos hacer exactamente la misma medida, podemos hacer la medida de la frecuencia, 1, 2, 3, 4 divisiones, y lo podemos poner 4 divisiones, y la base de tiempos está en 5 milisegundos división. Con eso ya podremos hallar la frecuencia, que nos va a dar lógicamente 50 Hz, y podemos medir también la amplitud. La amplitud sería, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. 5,0 vamos a poner por el error. El error es más menos 0,2 división. Y la ganancia que tendríamos sería de 5 voltios división. Con eso ya, por lo tanto, podemos hallar
siempre en divisiones, el error será 0,2 divisiones, porque una división grande está dividida en 5 partes. Con eso podremos hallar, por lo tanto, ya su tensión, la tensión eficaz, amplitud, tensión eficaz, la frecuencia y el periodo. Ahora vamos a cambiar un poco la frecuencia. Si nosotros aumentamos la frecuencia, fijaros que se juntan, disminuye la distancia entre los picos y por lo tanto aumenta la frecuencia porque es inverso al periodo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo en 50 y vamos ahora a conectar las dos señales. Fijaros que ahora hay una señal al conectarlo y al ponerlo en XY, una señal va a vibrar de forma armónica en el eje X y otra de forma armónica en el eje Y. Lo que sucede cuando generamos estas dos señales, al generar estas dos señales perpendiculares y armónicas, fijaros cuando las dos son 50 Hz, ponemos el generador de señales en 50 Hz, nos aparece una figura que es la primera figura de Lissajous, que es un círculo. Está girando debido al desfase que hay entre las señales. Si ponemos el dual, veréis que hay un desfase, que se mueve una señal respecto de la otra. Y eso lo que genera es ese giro de la figura. Siempre que tengamos una relación entera entre la frecuencia del transformador y la frecuencia que entra por el otro canal, que es en este caso el generador de señales, tendremos una figura de Lissajous. Si ponemos 100, por lo tanto, hercios para el caso del generador, veis que obtenemos una segunda figura de Lissajous. Ahí, con su giro debido a, como decíamos, al desfase. Si ponemos 150, tendremos otra nueva figura de Lissajous. Es decir, siempre que el cociente entre las dos frecuencias sea un número entero. 160, bueno, para 200, que estaríamos en el límite ya de aquí, tendríamos que irnos a esta base, haber cambiado la base, para estar en 200 y obtendríamos de nuevo otra figura de Lissajous, que como veis también está girando debido a esto. Bien, pues con estos datos que hemos tomado, ya podéis hacer el cálculo de las señales que hemos analizado. El cálculo es de la tensión, exclusivamente si es corriente continua, tensión, periodo y frecuencia si es corriente alterna. Espero que haya sido de vuestro interés este vídeo, y antes de iros, como siempre, tenéis que dejar limpia todas las superficies utilizando el spray y haciendo simplemente una limpieza de cada uno de los componentes con los que hayáis trabajado para dejarlo en condiciones óptimas para el siguiente alumno que venga. Espero que os haya gustado este vídeo del Laboratorio de Ciencias Ambientales.